Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente por este medio y poder compartir con ustedes una pequeña meditación de la palabra de Dios. Hoy en día yo he titulado esta meditación ¿A quién nosotros escuchamos y obedecemos? Nosotros estamos en este mundo donde hay tanta incertidumbre, hay tanto odio, hay tanto temor, hay tantas cosas que nosotros estamos viendo y depende de nosotros si nosotros escuchamos lo que está pasando en este mundo o nosotros escuchamos a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar a Dios? Es a través de su santa y bendita palabra que está escrita en la Biblia. Ahora vamos a estar leyendo en Juan 16:33, donde la palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonito como la palabra de Dios acá nos habla a nosotros. Dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero Dios dice que no nos vamos a quedar en la aflicción, que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. ¿Qué nos quiere decir Dios acá? Que Él está al control de todo y que así como Él está al control de todo, nosotros podemos descansar en Él y confiar en Él, que Él cuida de nosotros. Pero depende de nosotros a quién nosotros escuchamos. ¿Escuchamos su palabra o escuchamos todas las cosas que están pasando en este mundo? O nosotros tomamos la decisión de quedarnos en una aflicción, porque Dios dice, van a tener aflicción, pero Él dice, confía que yo he vencido al mundo. Entonces es bonito poder descansar en el Señor, tener esa paz que solamente Dios nos da a nosotros, no este mundo, porque la paz de este mundo es pasajera, pero la paz de Dios es eterna. Así que depende de nosotros, ¿verdad? Que si queremos escuchar la palabra de Dios y vivirla, porque de nada sirve que yo la escuche y yo no la ponga por obra. Por eso Dios dice, ¿verdad? Que no solo seamos oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Y Josué 1:9, Dios nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces podemos ver ahí cómo Dios nos dice a nosotros, pero tenemos que nosotros, ¿verdad? Dice ser fuertes, ser valientes, no tener temor, sino confiar en Dios, que Dios está al control de nuestras vidas. Así que yo te invito a ti que escuches la palabra de Dios, que vivas la palabra de Dios, porque es tan lindo, es tan hermoso poder confiar en Dios. Por eso el salmista David, él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, porque él estaba viviendo en Dios, la vida de él estaba viviendo en Dios, él confiaba en Dios. Entonces, hoy en día depende de nosotros, ¿verdad? ¿A quién nosotros escuchamos? En este mundo, si nosotros escuchamos la noticia, ninguna noticia es buena. Las noticias que hoy en día escuchamos son noticias de tristeza, de dolor, pero qué bonito que Dios nos habla a nosotros de esa confianza en Él. No nos dice que no vamos a tener tribulaciones en este mundo. Él nos dice, van a tener aflicción, dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos dice, confíen en mí, que yo estoy al control de sus vidas.
Y quiero tocar con ustedes también una porción de la palabra de Dios que la encontramos en Daniel capítulo 3. Vamos a estar acá viendo de estos tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dice la palabra de Dios que ellos estaban en el reinado del rey Nabucodonosor, y que el rey Nabucodonosor en ese tiempo él hizo una estatua de oro para que la adoraran. Y dice la palabra de Dios que él dio una orden que cada vez que se tocaban unos instrumentos, las personas tenían que inclinarse a esta estatua, y el que no lo hacía iba a ser echado a un horno de fuego. Entonces estos jóvenes estaban ahí en Babilonia, pero la palabra de Dios dice que ellos no obedecieron al rey, sino que ellos se mantuvieron firmes, confiando en Dios y sirviéndole a Dios, y que ellos sabían que eso no estaba agradable ante los ojos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ellos, alguien llegó ante el rey y le dijo: mira, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no adoran a la estatua que tú has construido. Entonces dice la palabra de Dios que el rey se enoja y los manda a llamar y le dice que por qué no obedecían lo que él había ordenado. Entonces vienen ellos y le dice: rey, no es necesario que nosotros te contestemos acerca de este asunto, porque al Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Entonces el rey se enoja y dice que manda a llamar hombres fuertes para que los ataran y los echaran al horno de fuego. Y la palabra de Dios dice que estos hombres que eran fuertes, dice que ellos se quemaron, y que Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra de Dios, que ellos caminaban entre el fuego, y que no solo ellos, sino que había alguien más con ellos. Entonces dice la palabra de Dios que el rey se asombra y dice: pero si ustedes echaron 3 hombres y yo veo 4 caminando entre las llamas de fuego. Y dice: pero el cuarto, dice, es como un hijo de los dioses, dice él. Entonces vemos y dice que le sacan del horno de fuego, y la palabra de Dios dice que ellos, dice que ni el pelo se les quemó, ni sus ropas ni olían a fuego. Entonces podemos ver ahí la confianza que ellos tuvieron, que ellos dijeron: Dios nos puede salvar, pero si la voluntad de Dios es no salvarnos, nosotros siempre vamos a seguir alabando, sirviendo a nuestro Dios. Entonces hoy en día nosotros, estamos viendo tantas cosas, pero depende de nosotros si nosotros queremos obedecer a Dios, y que si nosotros queremos confiar en Dios y saber que Dios está al control de nuestras vidas, que cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, sea enfermedad, sea de tal vez no tenemos trabajo, pero decir: Señor, si tu voluntad es darme un trabajo, pues la honra y la gloria sean para ti. Si tu voluntad es sanarme de esta enfermedad, gloria a ti. Pero si la voluntad tuya es llevarme, pues gloria a ti también. Entonces depende de nosotros, ¿verdad? A quién nosotros escuchamos y a quién nosotros obedecemos. Así que yo te invito que sigas adelante escuchando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, porque de nada sirve que yo la escuche y yo no la ponga por obra, porque Dios nos manda a nosotros ser hacedores de su palabra. Dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca a seguir adelante a cada uno de ustedes, y que siempre pongan esa confianza en el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que está con nosotros y que vendrá a levantar a su iglesia. Así es que Dios les bendiga.